En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos, especialmente a la senadora Lugensperger y al senador Rodrigo Galilea. El objeto de la presente sesión es continuar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204-7 y 13.205-7 refundidos. Le ofrezco la palabra al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Sus señorías, tengan ustedes muy buenos días. Señor presidente, se ha recibido en esta secretaría una solicitud de audiencia de la Asociación Nacional de Fiscales para exponer sobre el proyecto de ley que modifica la ley número 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, con el objeto de hacerle aplicable a los fiscales del Ministerio Público. Este proyecto está asignado con el boletín número 10.511-07. No ha tenido mayores avances, presidente, desde hace mucho tiempo este asunto. Muy bien. Cuando se ponga en tabla con el mayor agrado vamos a recibir a la Asociación de Fiscales. ¿Algo más sobre la cuenta, señor secretario? Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya. Muy bien. Le damos la bienvenida al profesor Antonio Bascuñán, al profesor José Pedro Silva, no sé si Fernando Londoño también, que nos acompaña. Muchas gracias, profesor. Vamos a continuar con el análisis y votación del proyecto de ley de delito económico. Estamos en la página 201, señor secretario. Por favor, usted nos cuenta. Gracias, presidente. Sus señorías, hemos quedado en la página 200, 201, donde figuran las indicaciones números 54, 55 y 56. Estas indicaciones están en concordancia con las indicaciones números 24 y 25, que se refieren al artículo 11 de la iniciativa y que figura en la página 155. Están en relación porque todas estas indicaciones aluden a la incorporación de un numeral nuevo que incorpora un artículo 78 bis, nuevo, obviamente, en el Código Penal. Bien, ¿se puede dar lectura, por favor, señor secretario? Gracias, presidente. El numeral nuevo que se propone incorporar con las indicaciones 54, 55 y 56 del senador Sr. Walker, de los senadores señores Araya, Urresti Walker y del senador Sr. Galilea, agrega un artículo 78 bis nuevo en el Código Penal del siguiente tenor. Artículo 78 bis. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito puede asimismo dar lugar a una o más sanciones o medidas de las establecidas en el artículo 20, no obsta a la imposición de las penas que procedan. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta. La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuera impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiera sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de esta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiera. Y, señor presidente, las indicaciones 24 y 25 que figuran en la página 155 del comparado, que como ya dije, están en concordancia y pendientes con estas indicaciones que estamos revisando ahora, y que son de los senadores señores Araya, Urresti Walker y el senador señor Galilea, proponen sustituir el artículo 11 por el siguiente. Artículo 11. Sanciones o medidas administrativas y penas. Cuando un hecho constitutivo de delito pueda asimismo dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas, estará lo dispuesto en el artículo 78 bis del Código Penal. Muy bien. Bueno, sobre el punto había manifestado una opinión distinta la senadora Lugensperger, así que le ofrezco la palabra para que pueda desarrollar su argumentación. Gracias, presidente. Mi inquietud en esto, como lo he dicho en otras oportunidades,
es respecto a los funcionarios públicos que tienen responsabilidad administrativa, no respecto a cualquier multa que se aplique y que luego si se le aplica a otro, porque además constituye un delito, pueda descontarse. Con eso no tengo problema. Mi problema es cuando un funcionario público sometido a un sumario por responsabilidad administrativa se le impone como sanción una multa, no sé, multa del 20% con 2 puntos de demérito, no tengo idea qué. Esa es la sanción por la responsabilidad administrativa. Si acá en el proyecto decimos en general que cuando una persona por el mismo hecho ha pagado ya otra multa se va a descontar de la multa penal, siento yo que en los casos de que la multa a un funcionario público sea consecuencia de un sumario administrativo, con esto nosotros estamos dejando sin efecto la responsabilidad administrativa. Entonces ese es mi problema, porque evidentemente los funcionarios públicos tienen responsabilidad civil, penal y administrativa, a diferencia del resto de las personas que solo tienen responsabilidad civil y penal. Y si tú juntas la responsabilidad administrativa con la penal, en el fondo la persona no se va a hacer cargo de la responsabilidad administrativa, va a quedar probablemente con los 2 puntos de demérito, pero la sanción o una de las sanciones que establecen los estatutos administrativos es la multa, que puede ir de un 5 a un 20% o ya hasta el 50% de su sueldo. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? ¿Cómo se compatibiliza el hacer efectiva ambas responsabilidades cuando la administrativa ha sido fruto de un sumario administrativo? Muy bien. Muchas gracias, senadora Ensperger. Bueno, el debate lo comenzamos a hacer la semana pasada, tiene que ver, a juicio de algunos, con el principio del non bis in idem. No sé si alguno de los profesores quiere reforzar la idea. Ofrezco la palabra. Sí. Ofrezco la palabra, no sé si el profesor Bascuñán o el profesor Londoño. Antonio. A la comisión. La primera pregunta es si se afirma o no se afirma la multiplicidad de condenas. Y en eso mi impresión es que hay coincidencia de pareceres en la comisión y en el proyecto también. La tesis es que se afirma la multiplicidad de condenas, es decir, que se hacen efectivas las declaraciones de responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal, sin perjuicio unas de otras, ¿no? Que la declaración de responsabilidad penal no inhibe la declaración de responsabilidad administrativa y viceversa. Esa es la primera cuestión, y esa es una cuestión que es importante, como lo hemos dicho, es importante para la praxis porque eso es controvertido, hay litigiosidad al respecto, ¿no? Y hay tesis también de que no puede haber acumulación de responsabilidades, que tiene que haber una y una única responsabilidad, y que la que prima es una cuestión también que se discute, pero que usualmente tiene que ver con la primera que se hace. Entonces, el primer principio es un principio que entiendo hay coincidencia de parecer. Luego viene la segunda cuestión, que es distinta, que se refiere a la acumulación de las consecuencias jurídicas provenientes de la pluralidad de responsabilidad. Y aquí, la tesis que el proyecto defiende es que para salvar cuestiones de proporcionalidad que provengan como objeciones a la multiplicidad de condena, a la procedencia de la multiplicidad de condena, es que las sanciones que sean eminentemente conmensurables, o sea, que sean sanciones equiparables en su naturaleza y que por lo tanto puedan verse como conmensurables, la multa es el caso ejemplar, no, lo que haya es que haya abono y no sumatorio, ¿no? Y de ese modo se evita la posibilidad de que un mismo hecho genere consecuencias desproporcionadas respecto del hecho por la acumulación de sanciones a consecuencia de la pluralidad de responsabilidad. Ese es todo el punto. Y esto está pensado, creo que esto también es importante tenerlo presente, señor presidente, está pensado fundamentalmente para responsabilidad administrativa
de personas naturales que intervienen en la comisión de delitos genuinamente económicos y por lo tanto acarrean multas impuestas por agencias fiscalizadoras. La senadora Ensperger con toda razón ha advertido que si la regla se generaliza y se generaliza en el artículo 78 bis, va a tener un campo de aplicación que es mucho mayor, que es el campo no de otra sanción. Y en ese caso, la pregunta, yo diría, tendría que ser, señor presidente, ¿qué sanciones son genuinamente conmensurables? Y uno podría decir que el inciso segundo que viene aquí propuesto el inciso tercero, que se refiere a las inhabilitaciones, esa es una cuestión que solo procede tratándose de los delitos económicos por esas penas especiales de los delitos económicos y que no tiene sentido que esté en el Código Penal, ese inciso tercero, porque ese inciso tercero, esto es un trasplante que se hizo, ¿no?, del artículo 11 del proyecto, delito económico, al 78 bis Código Penal. Y ese inciso tercero se pone en cuestiones que pueden no ser conmensurables, pero la multa sí, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿por qué excepcionar el caso de la multa del funcionario público respecto de una regla general? O sea, ¿por qué podrían verse beneficiados quienes intervienen en la comisión de cualquier tipo de delito y que tienen multas administrativas y multas penales, verse beneficiados por esta regla que evita la desproporción, y el funcionario público no verse beneficiado por la misma regla tratándose de la multa? Porque si uno elimina el inciso tercero, la cuestión de la sanción disciplinaria de pérdida de derechos o de suspensión en el ejercicio del cargo con las multas, con las penas de inhabilitación o las penas de suspensión también, eso podría mantenerse porque no necesariamente son conmensurables, eso depende del régimen propio disciplinario. Entonces, podría quedar afincada la cuestión exclusivamente en la multa y yo no veo que pueda hacerse una diferencia esencial tratándose de multas, porque tratándose de multas la conmensurabilidad de la sanción es completa. Entonces se generaría un problema, esto desde el punto de vista del interés, de la finalidad perseguida por la observación de la senadora, se generaría un problema para el caso de los funcionarios públicos. En el caso de ellos sí que uno podría decir que hay discriminación legal. Porque los exonera a ellos, digamos, porque no los incluye en la regla que evita desproporción y entonces puede generar un problema de desproporción. Muy bien, muchas gracias, profesor Bascuñán. Yo entiendo que lo que está diciendo el profesor Bascuñán es que las multas se abonen a las multas y las inhabilitaciones se abonen a las inhabilitaciones. A mí me parece bien, pero tenemos una discrepancia. Senadora Ensperger. Sí, yo sigo teniendo dudas y discrepancias, profesor, por su intermedio, presidente, porque lo que señala el profesor, claro, en términos generales es coherente, pero, primero, creo que si uno de esta compensación en las multas saca a los funcionarios públicos cuando la multa que a ellos se les cursa es causal de la responsabilidad administrativa que tienen los funcionarios públicos y no cualquier otra persona, no es discriminación porque es una discriminación legal, que es en relación a la calidad jurídica que ellos tienen y en virtud de la cual, ¿no es cierto?, se habrían hecho merecedores de esa multa como consecuencia de una responsabilidad en la comisión de un hecho, siendo funcionario público, que ha traído aparejada no solamente la responsabilidad penal, sino que también la administrativa. Sí me parece más peligroso y efectivamente arbitrario en que, entendiendo que las compensaciones solo pueden hacerse en cosas que son similares, ¿no es cierto?, multa con multa, inhabilidades con inhabilidades, sí me parece que establecer eso, ahí sí puede haber una arbitrariedad. Porque ¿qué va a decir el funcionario que cometió un hecho por el cual se merece un sumario administrativo? Y a uno lo condenan a multa y al otro lo condenan, no sé, a destitución. El que fue condenado a multa
se le va a compensar. Por lo tanto, en el hecho no va a tener responsabilidad administrativa, va a ser la misma pena. Pero el que fue destituido va a tener que ser destituido efectivamente, se va del servicio y además va a pagar la multa penal. Ahí sí hay una arbitrariedad, porque respecto de la misma responsabilidad administrativa, las sanciones, ¿no es cierto?, van a ser distintas y a uno se le libera de la responsabilidad administrativa en el hecho, ¿no es cierto?, porque, vuelvo a decir, las anotaciones de mérito, esa cuestión va a seguir, pero las anotaciones de mérito van de la mano de parte de la sanción. La sanción en los estatutos es la multa que lleva aparejada, dependiendo del porcentaje, tantas anotaciones de demérito o tantos puntos de demérito para su futura calificación. Pero, vuelvo a decir, esa persona, por un mismo hecho, una persona puede ser destituida, la otra con multa, y la que fue con multa va a tener un beneficio que no tiene el que fue destituido o el que fue amonestado o el que fue suspendido de sus labores por 3, por 6 meses. Ahí yo creo que sí hay una arbitrariedad, profesor. Y yo soy de aquellas que sostengo, obviamente que los profesores saben mucho más que yo, pero si nuestro ordenamiento jurídico establece la responsabilidad administrativa y está regulada como la hace efectiva, yo no puedo sostener que hay doble pena porque a un funcionario público se le haga efectiva la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil e incluso la responsabilidad penal e incluso la responsabilidad civil. Son los tipos de responsabilidad que establece nuestro ordenamiento y que por lo tanto cada uno tiene consecuencias y van por cuerdas separadas. Esa es mi opinión. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora. Le ofrezco la palabra al senador Rodrigo que le lea. Gracias, presidente. Escuchando las intervenciones del profesor Bascuñán y la senadora Ebensperger, yo quería abundar un poco más en la argumentación del profesor Bascuñán. Aquí las sanciones van a existir en la hipótesis que estamos conversando, en ambos mundos. Va a existir la sanción civil penal y va a existir también la sanción administrativa. Van a existir y van a quedar ambas refrendadas hacia firme. Las multas por un camino o por el otro camino van a quedar establecidas y las eventuales sanciones de inhabilidad o destitución también van a quedar establecidas en uno o en otro lado. Entonces, yo en el ejemplo que ponía la senadora Ebensperger no veo la discriminación, porque en un caso una persona había sido sancionada con multa y eventualmente con reducción de sueldo por su responsabilidad administrativa. ¿Puede compensar o no se puede compensar esa multa? En la restitución, en la disminución de sueldo, a mi juicio, debiera, porque yo comparto de que si no se puede llegar a una desproporción en las sanciones por un determinado hecho. Y en otro caso, si en el caso administrativo había destitución y no había ningún tipo de inhabilidad por el otro camino, bueno, no veo ninguna discriminación. Va a ser destituido. Si el otro personaje no tenía ni destitución ni inhabilidad para ejercer cargo, no tiene por qué pagar ni ser condenado a nada al respecto. Las sanciones para el caso A respecto al caso B son distintas y por lo tanto no veo ningún caso de discriminación. Y si es que hay inhabilidad por acá y hay destitución por el lado de acá, bueno, finalmente terminan por obviedad perfectamente neteados. Por lo tanto, yo creo que es sana la norma que nosotros estamos proponiendo de que se imputen en un caso y en otro caso las sanciones. Yo creo que la proporcionalidad y la justicia de la proporción de la pena debe llevar a esa norma que además es una norma en principio general en el derecho. Y no creo que la distinción de la sanción o responsabilidad del funcionario público deba hacer romper esa norma general. Se terminan neteando de igual manera creo yo.
Y cuando hay sanciones especiales o agravantes por ser funcionario público, eso están establecidos en el tipo penal. Por lo tanto, creo que igual opera correctamente una mayor responsabilidad eventual, si es que fuera el caso, en el tipo penal respectivo. Así que yo me inclino por la indicación que nosotros presentamos, presidente. Muy bien. Yo creo que la discusión está hecha, los argumentos están expuestos, así que vamos a ponerla en votación. Y junto con ello, las indicaciones 24 y 25 que versan sobre lo mismo, en la página 155 del comparado. Señor secretario. Señor presidente, entonces somete a votación las indicaciones 54, 55 y 56 y las 24 y 25 de la página 155 que están completamente conectadas unas con otras. Senadora, señora Bensperger. Yo voto en contra de todas las indicaciones por los fundamentos que ya he dado. Vuelvo a decir, no tengo problema en que se compensen cuando no son funcionarios públicos, cuando son funcionarios públicos y esas multas son consecuencia de un sumario administrativo, es decir, de la responsabilidad administrativa. Al compensarla se está matando la responsabilidad administrativa. Van a dejar los funcionarios de tener una sanción por la responsabilidad administrativa. No hay nombre sin idea acá, porque una sanción, aunque ambas sean multa, es consecuencia de su responsabilidad administrativa y la otra es consecuencia de su responsabilidad penal. En contra. Gracias, senadora. Senador, señor Galilea. Por las razones recién expuestas, voto a favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 2 por la afirmativa, 1 en contra. Presidente, tengo que ir al saludo navideño de la mesa. 10 minutos y vuelvo. Podría seguir en comité si quieren. Y yo me reincorporo. En 10 minutos. Muy bien. Sí, no se preocupe. Siempre los deberes con los funcionarios son muy importantes. Sigamos, por favor. Usted tenía que dar una cuenta agregada, me parece, señor secretario. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, señor presidente, hace algunos minutos nos llegó un oficio del secretario general del Senado del siguiente tenor. Tengo el honor de comunicar a UCIA que en sesión del día de hoy, Su Excelencia el Presidente del Senado, honorable senador Álvaro Elizalde, solicitó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de su digna presidencia que informe respecto del oficio CL 80-2019 de 18 de junio de 2019, en el que consta el texto definitivo de las reglas de procedimiento aplicables por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cada vez que debe informar acerca del nombramiento de autoridades de conformidad al artículo 205 del Reglamento del Senado. En particular, dice este oficio, sobre la fecha y quiénes concurrieron al respectivo acuerdo que aprobó las mencionadas reglas de procedimiento. La Secretaría ya está preparando una respuesta, señor presidente, a esta solicitud. Muy bien. Este es un tema que sorprendentemente generó discusión en la sesión de ayer. Me tocó defender como presidente de la comisión logrado por la Secretaría en el informe, porque efectivamente ha habido una doctrina invariable en cuanto a aplicar los acuerdos de esta propia comisión ratificados por los comités respecto a un proceso reglado para que no exista arbitrariedad en los sistemas de nombramiento y que se llevó a cabo a partir de la fallida experiencia de la nominación de la ministra de la excelentísima Corte Suprema, candidata a ministra Dobra Luxi, y que tiene que ver con los requisitos de idoneidad y experiencia. Ayer, además, la Secretaría lo refrendó, lo propio el presidente del Senado, entonces no me cabe duda de que la Secretaría nos va a proponer una muy buena respuesta y vamos a exigir que se dé cuenta en la sala, para que no haya ninguna duda al respecto. ¿Le parece, senador Galilea? Muy bien, muchas gracias. Continuamos, señor secretario. Gracias, presidente. Perdón, don Rodrigo. Presidente, yo sé que están los profesores invitados, pero avanzar solo con nosotros dos creo que nos va a obligar a retroceder todo lo avanzado. Entonces, yo suspendería hasta que retorne la senadora Bensperger y ahí retomamos la conversación. Sí, tiene toda razón. Vamos a suspender por unos minutos mientras retorna la senadora Bensperger o se suma algún otro senador de la comisión.
Recording stopped.